Amén. Pues nada, pues aquí nos encontramos en esta tarde dichosos. Nos sentimos felices en esta tarde de poder compartir un día más en este programa y daros las gracias a toda la audiencia que nos estén viendo y que nos estén escuchando. Os damos la bienvenida. Queremos bendecir desde aquí vuestras casas, vuestras familias y que vuestros negocios sean prosperados en el nombre del Señor Jesucristo. Donde la paz del Espíritu Santo abunde en vuestras vidas, en vuestros corazones. Amén. Rogaros y suplicaros en esta tarde que estáis ahí conectados, que estáis ahí con nosotros, que siempre seáis fieles, que estáis ahí apoyándonos a este ministerio. Un ministerio radial, un ministerio donde predicamos por las redes sociales, por las radios, tanto vía TikTok, Facebook y YouTube. Pero rogaros y deciros en esta tarde que si pudieran compartir este live, no para nosotros, porque ¿qué puede dar el hombre si no es antes recibido de Dios? Nada podemos dar. Es para llegar a más hogares y más familias en las cuales podamos entrar en las casas, podamos predicar la palabra y que se lleven la palabra del Señor. Y que su palabra, como dice la palabra del Señor, que corra como ríos de agua de vida por nuestro interior. Amén. Así que deciros por favor que compartáis este live para que se puedan suscribir más gente y puedan verlo. Pues como veis, hoy en esta tarde tengo una mesa bien amplia, bien grande, y le doy gracias a Dios por permitirme también estar aquí y estar con nuestra hermana Rebeca, que ella es la profesora de religión evangélica de nuestros colegios, y le decimos, Rebeca, bienvenida a este programa. Muchas gracias, buenas tardes. También tenemos con nosotros a nuestra pastora, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes y muchas bendiciones para todos los que estamos aquí y para los que nos están viendo también. Amén. También tenemos allá en el fondo, tenemos también al profesor de la escuela dominical de aquí de la iglesia, que es nuestro hermano David. David, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias y que Dios os bendiga mucho. Amén. También tengo aquí a mi lado, tengo a mi compañera y a la compañera de nuestro hermano David, que ellas también sean bienvenidas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así, sin más, yo quiero presentar esto delante del Señor. Amén. Porque yo le decía algo a Rebeca a los niños cuando estaba en la escuela dominical, y le decía que yo lo que quería que esa palabra se grabara en sus corazones, y le dije, todo aquello que no le demos gracias al Señor, ese algo se convierte en pecado, porque nosotros todo lo que hagamos se lo debemos al Señor. Amén. Así que rogaría ahora que cerráramos nuestros ojos y se lo presentáramos todo al Señor. Amén. Rogaría a mi hermano David. David, por favor, si él tuviera la bondad de presentarnos delante del Señor. Soberano Rey, gracias te damos a ti, Dios mío, en esta tarde. Gracias porque tu presencia ya es notoria en nuestros medios. Gracias porque tú habitas, Dios mío, entre los necesitados que somos nosotros. Te rogamos que tú te hagas realidad aquí en esta tarde. Te rogamos que tú tomes la boca de estos niños, Señor mío, y de la profesora para que tú te glorifiques, Dios mío. Gracias, Señor, presentándotelo todo en tus preciosas manos. Administranos tú. No permitas que sea el hombre, sino que seas tú a través del hombre, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Rogaría también a la pastora, por favor, si ella tuviera la bondad de seguir orando. Sí, Espíritu Santo, Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de mi corazón. A ti te alaba mi alma y a ti te quiere mi vida, Espíritu Santo. Te ruega mi vida, Señor, todo lo que se vaya a hacer en esta tarde, que toda la gloria y la honra te la lleves tú, Espíritu Santo. Que tú bendigas a las criaturas que están puestas aquí, Señor, que pongas palabra tú en su boca. Que tú bendigas, Señor, a la Rebeca, Señor, a la profesora, que la llenes de tu gloria, que tú la llenes de ti, Espíritu Santo. Que tú bendigas mucho, Señor, a la Susi y a la Noemi, Señor, a Pepe y a todos los que estamos aquí.
aquí, Señor, porque queremos, Señor, transmitir tu palabra, queremos transmitir lo que hacemos para que la gente se goce y se edifiquen de ti, Señor. Y gracias te da mi vida por todo lo que hacemos en tu nombre, Espíritu Santo. Muchas gracias te da mi alma en el nombre de Jesús. Amén. Rogaría también a Rebeca, por favor, si pudieras elevar tu voz. Dios Padre, Señor bendito, para ti sea toda la honra y toda la gloria, Padre Santo. Te pido y te imploro que tú estés con nosotros, Padre Santo, que tú reines en este lugar, Padre Santo, como reinas en nuestras vidas, Padre Santo. Y para todo aquel que te está viendo, Padre Santo, reina en su corazón, transforma su vida, Padre Santo, quita toda venda, Padre. Muchas gracias por todo lo que haces cada día por nosotros. Para ti sea toda la honra y toda la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo también, juntamente con mis hermanos y mis hermanas, quiero levantar mi voz, quiero levantar un clamor, Señor. Rogarte y suplicarte, Señor Padre, en esta tarde, que tomes el control y el dominio, Señor, de nuestras bocas, de nuestras mentes, Señor Padre. Que tú pongas palabras en nuestros corazones, Señor Padre, para aquellos que nos estén viendo, Señor, que sean palabras de aliento, de ánimo, Padre, donde tú, Señor Padre, toques a cada vida que nos estén viendo, Dios mío. Rogarte y suplicarte, Dios mío, por favor, por nuestra hermana Rebeca, por la pastora, por la Noemi, por la Susi, por nuestro hermano David, por estos pequeños, Señor. Toma el control pleno, Señor, de nuestras vidas, Padre. Te ruego y te suplico, Padre, por favor, actúa tú, Señor. Te ruego, Padre, que envíes tu palabra, Padre, esa palabra que nunca viene vacía, Señor. Esa palabra, Señor, Padre, que actúa, Señor, en nuestros corazones. Esa palabra, Padre, que es como doble espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestra vida, de nuestro corazón, Padre. Te ruego y te suplico, Padre, que vengas, Señor, trayendo aliento, Señor, que vengas levantando a las almas caídas, Dios mío, Padre, que vengas fortaleciendo al débil, Padre. Te ruego, Padre, y mira al pecador, Padre, tráelo, vuélvelo al arrepentimiento, Padre. Hazle entender y comprender que no hay sitio mejor, Padre, que es estar a tus pies. A ti te lo quedo todo presentado en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues está todo en las manos del Señor. Ya aquí no haya vuelta atrás. Fuera nervios y relajaros, ¿vale? Relajaros. Y vamos a empezar con nuestra hermana Rebeca. Rebeca, te quiero decir en primer lugar que gracias en nombre mía y en nombre de toda la iglesia de aceptar esta invitación y estar esta tarde, que sé que has hecho un esfuerzo extra por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Para mí simplemente el haber pisado el templo me ha encantado. O sea, ha sido entrar al templo, y ya me he relajado. Sí es cierto que un poquín de nervio me ha quedado, pero no, ya me he relajado porque ya sabía que estaba en mi casa, estaba con mis hermanos. Y sentir eso cuando entras a una iglesia es lo mejor que hay. Y bueno, y estar aquí con los niños para mí es un gozo muy grande, a mí me pone muy ancha. Te lo hemos intentado hacer lo más fácil, por eso te hemos traído a tus alumnos aquí y te queremos que te sientas como si estuvieras en clase, ¿vale? Por eso te lo hemos puesto aquí a ellos, ¿vale? Pues, y gracias. Siéntete en casa, que somos tus hermanos, ¿vale? Y que, como te lo he dicho muchas veces, que lo que necesites, aquí estamos, aquí está tu iglesia, para lo que tú necesites. Muchas gracias. Amén. Pues vamos a empezar, Rebeca, con la primera pregunta. Y la primera pregunta es fácil, es sencilla, es para introducirnos, ¿vale? Da un poquito de confianza. Y la primera pregunta, ¿qué te parece Miejada? ¿Y cómo te han recibido la gente de esta localidad? Pues la verdad que yo antes de venir a Miejada, yo tenía mis cosas en la cabeza y nunca pensaba que iba a ser un ambiente tan sano, tantos niños que tenían la buena doctrina en sus casas, en sus corazones. Porque cuando llegué el primer día y yo vi a los niños, yo decía, madre mía, Dios mío, ¿dónde me has traído? Si estos niños son fenómenos, me los tengo que preparar todos de nuevo. Y ver cómo los niños te hablaban así de Dios, cómo oraban.
O sea, a mí eso me llenó el alma. Y luego, bueno, los padres siempre, para lo que necesites, aquí estamos. Siempre dando una palabra de aliento. Si necesitas material, lo que necesitas, aquí estamos. Entonces, la verdad que el recibimiento ha sido muy bueno. Muy bueno. Estoy muy contenta de estar en mi Ajada, aunque tengo que reconocer que yo no quería venir a mi Ajada, que me ha traído Dios. Y ahora sé por qué Dios me tenía que traer aquí. Porque yo tenía que aprender de vosotros, tanto de las familias como de los niños. Amén. Pues para nosotros, Rebeca, pues ha sido un privilegio, de verdad, ha sido un privilegio de que en los momentos difíciles que estábamos en un momento difícil, que hayas parecido tú, porque Dios hay a veces, y lo que hace Dios lo hace bien, ¿eh? Él dice en la palabra del Señor que Él tiene planes de bien para nosotros, amén, porque Él ve más lejos de donde nosotros vemos, amén. Y es verdad que hay a veces pues que nosotros pensamos una diana y luego Él nos cambia, pero que siempre que cambia es para bien, ¿verdad? Bueno, pues mira, yo tengo una pregunta también para los niños, y tengo para tus dos alumnas que están ahí, que es Rebeca, que se llaman igual que tú, tu tocaya, ¿sabes? Mira, le pasas el micro, por favor, a ella. Bueno, y le tengo que preguntar, Rebeca, ¿qué te parece el trato de la profesora? Pues muy bien, porque me trata genial y gracias a ella aprendemos cada día más de la palabra de Dios. Amén, amén. Dáselo a la otra Rebeca. Rebeca, ¿qué te parece el trato de la profesora? Muy bien, nos enseña mucho, genial. Dámelo. Son para comérselas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Qué te parece? Hoy me estáis llenando de gozo. ¿Qué te parece? Que haga feliz a los niños. ¿Qué se siente? Pues es algo que no puedo explicar porque yo nunca en la vida me había imaginado poder estar con este ministerio que Dios me ha dado, que es un regalo, y pudiendo dar su palabra y que las niñas lo puedan recibir y bueno, y que les caiga bien, ¿no? Porque normalmente los profesores a veces no caen bien. Para mí es un gozo escucharlas hablar así, al igual que cuando hacen una actividad o hacer algo, es algo que tú dices, Dios mío, soy tan inmerecedora de esto. O sea, es que no merezco nada de esto, pero tú tienes amor y misericordia por todo el mundo y por mí. Y por eso me has traído aquí, para que yo aprenda de ti, aprenda de tus pequeños, porque hay que ser como niños para recibir el reino de Dios en el corazón. Amén, amén. Así lo dice su palabra del Señor, que seamos como este niño. Como dice, cuando lo trajo, dice, ser como este niño, si queréis entrar en el reino de los cielos. Con la humildad y la sencillez que ellos hablan, son para comérselo. Bueno, la segunda pregunta que te quiero lanzar, Rebeca, desde este programa. ¿Cómo conociste a Dios? Pues es una historia triste, pero es triste y alegre. Mira, yo voy a empezar. Yo vivía mi familia ha sido católica de toda la vida. Éramos ciegos, entonces pues para ti era normal el adorar imágenes. Cuando llegaba a los santos ponían velas y tú decías, madre mía, que ahora lo ves y tú dices, madre mía. No, pero en aquel momento aquello era normal. Y no tenías necesidad de buscar más, eso lo veías normal y para tu mente, para todo ti era normal. Sí que es cierto que de pequeña intentaba orar no, rezar, ya sabes, el Padre Nuestro, así, y poco a poco ya te vas alejando, vas viendo que no asistas a la iglesia porque no vas a ningún lado. Entonces como que tú te vas alejando de Dios. Y llegó un día en el que mi sobrina mayor nos tenía locos. Cogió la gripe A con 9 añitos y estuvo mucho tiempo en el hospital porque la gripe A hizo que el corazón empezase a fallar. Ella entraba y salía del hospital hasta que un día con 13 años en la UCI nos dice, o recibe un trasplante de corazón o la niña muere. En ese momento es cuando tú clamas. Tú no sabes lo que es clamar, pero toda tu familia clama, a voces, a gritos, no eres consciente porque
Tú no conoces a un Dios real. Tú tienes una imagen distorsionada de un Dios. ¿Pero qué hace? ¿Qué hay en el mundo? Yo veía a mi padre arrodillarse, porque en aquel momento no han tenido una imagen, sino en la sala del hospital arrodillado. Y en aquel momento había un pastor, porque Dios pone la prueba, pero también te pone a gente en el camino. Porque las vendas que nosotros tenemos, porque cuando salió Lázaro de la tumba, Dios lo resucitó, pero fue a sus hermanos que le dijo quitarle las vendas. No se las quitó Lázaro, no se las quitó Jesús, fueron los hermanos en Cristo. Entonces, había un pastor que necesitaba 7 órganos de su hija. Llevaba la muchacha casi recién nacida. Y empezó a hablarnos de Dios. Entró a la UCI y dijo: ¿queréis que oremos por la niña? La madre incrédula. Nosotros, imagínense, mi mamá, esto es muy fuerte, pero ella pedía ahí papacico, y era un dije que llevaba y lo oraba al dije de su papá, que en paz descanse. Y sin embargo, Gitano oró. Mis primos eran de Reu y estaban recién convertidos y vinieron en oración y ayuno, nada más que hablarnos de la palabra. Y bueno, gracias a Dios, nosotros vimos el milagro, un milagro inmerecido, porque nosotros no éramos conscientes de lo que hacíamos, pero es que Dios ve más allá que nosotros. Dios ya tenía su plan. En 4 horas, la niña ya tenía el corazón y ya le estaba latiendo. Encontrar un corazón para una niña, un trasplante es muy complicado. Porque ¿quién dona el corazón de un niño? O sea, hoy en día es muy complicado. Llegó un corazón 99% compatible. Y Dios nos hizo un milagro. Dios nos la regaló 6 años. En esos 6 años, nosotros no sé si había escuchado la canción del Parrita, la del Señor reprendió a la muerte, que le dice Talikta Kumi, le dijo a la niña por fe resucitó, ¿no? Nosotros habíamos vivido el milagro. Y a partir de ese momento mis primos ya estaban con nosotros. Ya empezaba a entrar la palabra. Ya empezábamos a ir a los cultos. Porque mi papá ya fue a agradecer al culto, agradecer a Dios. Ya empezaba a morar en mi casa a Dios. Nosotros, cuando veíamos que mi mamá a lo mejor iba a encender pela, mamá, pero no has escuchado que eso no se puede, que no se puede. Y ya empezamos a conocer de Dios. 6 años después, fue la voluntad de Dios de llevársela. Pero Dios nos la regaló 6 años, porque mi sobrina iba a morir con 13. Pero la tuvimos hasta los 19. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro, porque yo me bauticé en noviembre y mi sobrina murió en abril. Y yo recuerdo que teníamos que enterrar a una niña con 19 años. Por Dios, yo tengo que estar en tu boda, no tengo que estar en tu entierro, ¿no? Y yo me acostaba, iba a decir, estás loca. Y yo me acostaba cabreada con Dios, pero si tú me has hecho el milagro, si la niña es el milagro. Y yo me acostaba y me levantaba alabando, cantando alabanza. Más me cabreaba, pero era imposible de dejar cantar alabanza. Fueron 5 años hasta que consigue salir de ahí, de ese proceso de duelo muy duro, pero fueron 5 años en el que a mí Dios me susurraba al oído, en el que yo me acostaba abrazada del Espíritu Santo, en el que yo me cabreaba y le decía, pero mi padre me respondía. Un día le dije, Dios mío, digo, qué malo eres, digo, porque tuviste misericordia de la viuda que fue a enterrar a su único hijo, y tuviste misericordia de la viuda y no la has tenido de mí. Y me dijo, Rebeca, es que yo le he hecho misericordia a quien se la tenía que hacer, y no era a ti, es a ella. Entonces, cuando Dios te habla con esa forma tan clara, cuando te toca el corazón así, es imposible, es imposible. Ahora, salgo del proceso de duelo después de 5 años de haber escuchado la voz así, y me enfrié. Y dices, ¿cómo te puede pasar eso si has vivido eso con Dios? Me enfrié, y me enfrié por algo muy fácil. Porque dije, ¿qué he hecho con mi vida? Si estoy todo el día estudiando, con mis sobrinos, con no sé qué, y no he hecho nada. Yo quería una casa, una familia y unos niños. Porque os digo una cosa, niños, y hacerme caso, la idolatría del corazón, la idolatría no es únicamente adorar imágenes.
sino la idolatría está en el corazón. Aquello que pones por encima de Dios, esto es idolatría. Yo no estaba deseando algo más allá. Yo solo quería una casa, una familia y unos niños. Pero era idolatría, porque no escuché la voz de Dios. Y la voz de Dios hay que escucharla siempre. ¿Era algo bueno lo que quería? Pues sí. Algo que quiere cualquier persona. Cualquier persona del mundo que querría eso. Pero era idolatría, porque no estaba esperando sus tiempos. Porque me precipité. Me precipité, que yo ya tenía 30 y tantos años, ¿sabes? Pero, aun con 30 y tantos años, tú tienes que escuchar la voz de Dios. Y a mí Dios me había hablado de una forma tremenda, pero me enfrié, pastor, me enfrié, me dejé llevar y me enfrié. Y bueno, y aunque diga, no escucha la voz de Dios, escucharme, cuando no tienes intimidad con Dios, no tomes decisiones. Las decisiones las tienes que tomar en intimidad con Dios. Amén. Intimidad con Dios no es te presento algo 5 minutos, no. Vosotros sabéis cuando tenéis intimidad con Dios, lo sabéis, porque lo sentís en vuestro corazón. Entonces, sí que ahí siempre se lo digo a los niños. Tenéis que echar cabeza, tenéis que elegir bien, tenéis que tener mucha oración y mucho leer la palabra. Y en esas circunstancias, pues ahora sigo con la historia. ¿Cómo, Rebeca, cómo bien has dicho, cómo en medio de las circunstancias, del caos, cómo el Señor nunca nos abandona, siempre tiene una palabra adecuada para cada momento, ¿verdad? Es así, si tú estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios, si tú estás dispuesto a tener esa intimidad, Dios te habla siempre. No hay oración que no sea respondida por Dios. A lo mejor te está diciendo espera, o a lo mejor te está diciendo hija, yo te quiero dar pan, pero es que tú me estás pidiendo una serpiente, o me estás pidiendo una piedra. Entonces sí que tienes que estar dispuesta a escuchar esa voz y aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. A veces oramos y oramos mal. Porque cuando oramos tenemos que estar dispuestos a escuchar la respuesta. Amén. Nos guste o no nos guste. Porque hay veces que sí, hay veces que nosotros pensamos que lo mejor que nos puede dar el Señor es un sí a nuestra petición, pero a lo mejor es un no. ¿Para qué? Para que nos afiancemos más en las cosas de Dios y en su palabra. Y al final y al cabo es que mis caminos no son tus caminos, porque yo me veo más alto que tú. O sea, es que nosotros vemos la botella, pero es que Dios ya ha visto el final de nuestra vida. Amén. Y Rebeca, para esa gente que nos están viendo ahora en las redes sociales y que nos están escuchando, esa gente que ha dicho que ya no puede más con el problema, que con la circunstancia ha podido más la circunstancia que ellos, ¿qué le dirías? Que Dios viene a sanar a los quebrantados de corazón, viene a quitar las vendas de los ciegos y viene a sanar a los oprimidos, que tenemos a un Dios vivo que nos quiere abrazar, que nos quiere sanar el alma y que una cosa, tú te quieres a ti misma, Dios te quiere más. Amén. Tú te conoces a ti misma, Dios te conoce más. Tú no puedes, pero Dios sí puede en ti. No son nuestras fuerzas, son sus fuerzas, no somos nosotros, es Él. El Espíritu Santo cuando reina en tu vida lo imposible se hace posible. Amén. Porque eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que nunca se te olvide. Porque hermana o hermano, ¿sabes lo que nos quiere quitar el diablo siempre? Que le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Que él estaba atacando su identidad. Nunca dejes que nadie te diga que no eres hija de Dios. Y si eres hija de Dios, eres heredera y coheredera, eres princesa. Tu Padre te lo quiere dar todo. No le pidas piedra, porque tu Padre tiene pan. Amén, amén. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Rebeca, decirte que me estoy sintiendo súper a gusto, ¿vale? Está la presencia del Señor aquí, está el Espíritu Santo administrando nuestras vidas y nuestros corazones. Voy a preguntarle una cosa a los niños. Le voy a preguntar a Jeremías y a Aarón. Y la pregunta, Jeremías, la pregunta es esta. ¿Qué os parece que haya religión evangélica en los colegios? Pues que nos trata muy bien, aprendemos mucho de la palabra. Gracias a ella
pues es muy buena persona. Aprendemos mucho de Dios, de su palabra, porque Dios le ha dado el don de la enseñanza. Amén, amén. Aarón, ¿qué tienes que decir? ¿Qué os parece que haya religión evangélica en los colegios? Bueno, pues a mí personalmente me parece muy bien que haya religión evangélica en los colegios, porque todo lo que no sabía sobre la palabra de Dios, gracias a la enseñanza de Rebeca, lo he aprendido todo, aparte que siempre me enseña mucho a orar. Y todo porque Dios le ha dado el don de la enseñanza. Amén. ¿Qué le tienes que decir, Rebeca? Que le como la cara, loco. No puedo decir otra cosa. Os como la cara. Bueno, voy a lanzar la tercera pregunta, Rebeca. ¿Cómo fue tu llamado a ser profesora de religión evangélica en los colegios? ¿Y por qué te inclinaste a esto? Vale, pues entonces retomo donde me he quedado. En este momento en el que estoy fría, ¿no? En este momento en el que hace 2 años, no, 1 año y pico. En mayo hago 2 años que entré en el desierto, ¿no? Estoy fría y Dios me llevó al desierto. Porque Dios cuando te quiere hablar, te lleva al desierto. Y al hijo que quiere lo procesa. Y como quiere a todos sus hijos, todos tenemos que ser procesados. Entonces, Dios me llevó al desierto. Muy duro, personalmente. Ahora, espiritualmente, una bendición. Porque había ratos en el que me llevaban brazos, otro rato me llevaba de la mano, otro rato me decía, venga, toma esa bolsilla del chuche del papá. Porque Dios es así, ¿no? Tú en el desierto no estás solo. Tú entras al desierto y entras en el proceso, pero no entras solo. Y en ese momento en el que yo estoy en el desierto, Dios me dice, Dios me recuerda la parábola de los dones. Y cuando Dios te da un don, tú no lo puedes esconder, aunque solo sea un don. Tú tienes ese don y lo tienes que poner al servicio de Dios. Porque si os acordáis del muchachillo joven que le dio 5 panes y 2 peces, que dice, es que Dios lo que tenía, pero al dar lo que tenía, en las manos de Jesús se multiplicó. Amén. Y simplemente con 5 panes y 2 peces, que dio lo único que tenía, Jesucristo hizo que se alimentaron más de 5.000 personas, sin contar ni mujeres ni niños. O sea, porque en Jesús hay milagros y me recordó eso. ¿Qué haces con tus dones? ¿Dónde lo estás poniendo a servir? Porque yo sí había visto la mano de Dios en mi trabajo. Yo sí he visto la mano de Dios como siempre en mi trabajo me había prosperado, me había permitido hablar de Dios a los niños, me había permitido. Pero en el momento en el que estaba fría, cuando me enfrié, el tempecillo ese que estuve fría, dejé mi trabajo, no trabajaba de lo mío, me metí a trabajar en el WOW y trabajaba en el WOW y no trabajaba de lo mío. Y ya estaba escondiendo el don que Dios me había dado, porque yo ya había visto la mano de Dios conmigo y sin embargo lo escondí. Y cuando volví al desierto me lo recordó. No eres tú, sino soy yo. ¿Qué es lo que pasa? Años antes yo sí había pensado en hacer el ERE, pero esto de que te dicen, madre mía, que eso es muy difícil, madre mía, ¿dónde vas? Que luego no hay trabajo, que eso es muy difícil. Y yo soy un poquillo vaga toda mi vida para estudiar, yo lo tengo que reconocer. Y hace 5 o 6 años me apunté, cuando vi todo lo que tenía que hacer. Yo vi todo lo que tenía que hacer, de verdad, y lo tenía que hacer sola. ¿Y qué pasa? Que yo tenía la autoestima muy baja, pero era porque no tenía bien fundamentada mi identidad como hija de Cristo. Entonces, entre eso y el miedo, porque el miedo no es de Dios. Amén. 365 veces aparece en la palabra, no temerás en la Biblia. Y el miedo no es de Dios, y entre el miedo y el decir yo no puedo, pensando que eran mis fuerzas y no las de Dios, no me matriculé hace 5 años. Pero hace 1 año y medio me dice Dios, es el momento, matricúlate. Y yo decía, Dios mío, porque yo he estudiado mucho. La verdad que es que he sido vaguilla, pero he estudiado mucho. Y yo decía, Dios mío, y otra vez me pones a estudiar. Y otra vez, cuando tú sabes que yo no quiero estudiar ahora mismo, que yo quiero otra cosa. Y Dios me decía, no, en obediencia. No seas un Jonás,
Porque mira, Jonás por irse, luego tuvo que volver y hacer más kilómetros. No estés dando vueltas en Egipto 40 años. Sí. No seas desobediente. Y en obediencia y en fe, porque aquel que carezca de sabiduría, la pida al cielo, porque Dios se la da. Amén. Amén. Porque no tienes que fundamentarte en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Amén. Y en fe y obediencia le pedí a Dios sabiduría y fue cuando me matriculé. Y Rebeca, has dicho algo de que tú te querías alejar de lo que el don que Dios había puesto en ti. Yo te quiero preguntar, en ese tiempo que quisiste apartarte, que no quisiste ejercer tu don, ¿fuiste feliz más que ahora? No, una vez que andas por aguas cristalinas no puedes andar en barro, porque fuera de Dios no hay nada, fuera de Dios hay barro. Y ya le digo, yo no te puedo contar una historia de que es que me he ido y he hecho, no, simplemente el no orar, el no tener a la presencia de Dios en tu vida, el no entrar en intimidad, el no leer la palabra, el no escuchar prédica, el no ir a la iglesia, eso te va matando poco a poco. Es como que te van estrujando el corazón hasta que lo seca. Amén. Entonces, alejados de Dios no somos nadie. Nunca, da igual lo que hagas. Nunca, el mundo no vale para nada. El mundo es algo que te destruye. Lo único que tiene sentido en la vida es Dios. Y estar en su presencia y entrar en intimidad. Yo cuando llego a mi casa, a mí me encanta tirarme en el suelo, no sé por qué, pero me encanta tirarme en el suelo y me pongo ahí a orar. Y es el momento más feliz del día. Aunque tú te tires orando todo el día, ¿no? Pero el momento ese en el que tú lo guardas especialmente para estar con Dios, es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Que Dios te rompa las cadenas, que Dios te quite la ceguera. Porque aunque Dios, tú digas, ya no estoy ciego, pero como te enfríes, vuelves a ponerte. Tú mismo te pones la fenda. Tú misma te estás encadenando. Y eso es lo que utiliza lo malo. Tenemos que ser conscientes que estamos en lucha. Que está claro que nuestra lucha no es contra sangre, ni contra carne, sino contra potestades y huestes de maldad. Pero estamos en lucha, siempre. Lo que pasa es que si estás con Dios, ya ha vencido al mundo. Amén, amén. Dice, confiar en mí, que yo ya he vencido al mundo. Entonces podemos decir, Rebeca, que solamente seremos felices, tendremos la felicidad plena cuando estemos en el propósito de Dios. Es así. El gozo, la paz y la tranquilidad se hace cuando tú pones tu vida al servicio de Dios. Hay que ser sacrificios vivos. Dios no quiere sacrificios, no quiere sacrificios vivos. Significa que tu vida sea para Dios, un olor fragante. O sea que, sí, Dios mío, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Ahí es cuando vas a ser feliz. Todo lo demás te engaña, porque lo que hace es que te distrae la mente. Y ahí la parte espiritual nunca te la llena. Por eso la gente se mete en drogas, se mete en juegos de máquinas, se meten en otras cosas, porque su parte espiritual no la alimenta. Yo soy el pan de vida. Y el pan de vida es que, al igual que te alimenta el estómago, Dios te está alimentando el alma. Y si no te alimenta el alma, te vas a otra cosa, porque si no está Dios, ya sabemos quién está reinando. Amén. Como dijo el apóstol Pedro, que le dice, Señor, se van, y le dice el Señor, dice, Pedro, si te quieres ir, márchate tú también. Le dice Pedro, dice, ¿dónde voy a ir? Si solamente tú tienes pan de vida para nosotros. Amén. Sin Él no somos nada. Amén. Pues quiero hacerle una pregunta a los niños, Rebeca, a José y a Ismael. ¿Cuál era el micro? Ismael, ¿cómo son las clases en los colegios? ¿Leéis, oráis? Bueno, para mí las clases son muy divertidas y a la vez aprendemos de la palabra y si oramos y leemos, y eso es lo que lo hace muy especial. José, te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho al Ismael, ¿vale? ¿Y cómo son las clases en los colegios? ¿Leéis, oráis? ¿Qué hacéis?
Pues gracias a Dios, Rebeca nos enseña más de la palabra de Dios. Hacemos actividades y nos divertimos y a la vez aprendemos más de la Biblia. Y claramente sí leemos y oramos. Chicos, un 10. Es broma. Te estoy notando un poco emocionada, Rebeca. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues te voy a lanzar la cuarta pregunta. ¿Cuál fue tu proceso para tener el título de profesora de religión evangélica? ¿Cuál fue ese proceso hasta llegar? Yo voy a empezar con la parte administrativa, ¿no?, que era la que más me preocupaba. Yo llego en mayo, junio, después de mi debate con Dios, que sí, que no, que sí, que va a ser que sí. Y me toca, la titulación ya la tenía, entonces solamente tenía que pagar unas cosas y ya está. Pero hacía falta la carta del pastor. Porque, niño, es muy importante. En la iglesia donde Dios te plante, ahí tienes que estar, ¿vale? Y tu pastor le tienes que obedecer. Como yo había estado un poquillo fría, yo decía, madre mía, era el pastor, a ver si me va a querer dar la carta, no me la va a querer dar. Yo había vuelto ya al camino, ¿no? O sea, quiero decir que yo ya iba a la iglesia, pero llevaba pocos meses que no... Y entonces yo decía, madre mía, Dios mío, tú has sido el que me has dicho que lo hagas, que el pastor me dé la carta. No tuve ningún problema. Hicimos la carta, lo que pasa es que en aquel momento tenía que pagar la matrícula. Yo tenía muchas deudas también, yo tenía muchos gastos, muchas cosas, y me dejaron a media jornada. Total, que cobraba menos. Era un momento en el que... Pero bueno, una vez que me matriculé, gracias a Dios, todo se fue andando. Pero antes de llegar yo a matricularme, y yo cuando conocí a Dios ya tenía casi toda la formación que tenía que hacer hecha para luego poder hacer esto. Para entrar al posgrado, tú necesitas ser o maestra o licenciada en algo. Yo ya tenía las dos cosas, no una, sino las dos. Porque Dios no me ha guiado. O sea, yo no puedo decir, es que Dios me ha guiado a hacer la ERE en este momento concreto, no. Dios ya tenía el camino preparado desde antes de mi nacimiento. Y lo siento así, porque con 17 años a ti te dicen, ¿qué vas a elegir? ¿Qué vas a estudiar? Yo decía, madre mía, si yo no sé qué quiero estudiar, si yo no sé nada. Y Dios lo hizo de una forma, yo ahora puedo decir que es Dios, que me matriculé en magisterio, que luego hice psicopedagogía, que luego hice cosas. Y es porque Dios ya estaba preparando el camino para esto. En el momento en el que me matriculo, fue duro, porque yo seguía en el desierto. O sea, yo estaba estudiando y Dios me estaba procesando. Ha sido un año de procesamiento, o sea, ha sido un año de proceso tras proceso. Aprendía mucho de la palabra, pero pasaba muchas horas estudiando. Muchísimas horas estudiando, en las que no estaba trabajando. Como no podía trabajar más horas, porque si no estudiaba, menos dinero tenía. Pero Dios me puso muy buenas personas. Los ancianos de mi iglesia, un matrimonio, yo qué sé, les daría penica o algo, les dijo, Dios, anda, échale una mano. Y la verdad que me llamaba sobre todo Joaquín y me decía, ¿pero cómo vas? Pero has estudiado, has hecho esto, Rebeca, que como lo dejes para el final no llega. Y yo le decía, pero corrígemelo. Le mandaba 60, 70 páginas y le decía, por favor, corrígemelo, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, y me ayudaron mucho. Y como sabían que yo no tenía Biblia de estudio, ni tenía diccionario bíblico, ni tenía nada, sino que me iba a veces a su casa y le echaba fotos a todo lo que veía, para poder, porque yo decía, si es que los demás lo tienen muy fácil, porque los demás tienen un montón de cosas y yo no tengo nada. Me regalaron una Biblia de estudio. Y esas cosas se te clavan en el alma, porque yo no soy su familia, yo no soy nada de ellos, pero soy su hermana en Cristo. Y al igual que yo estaba en mi desierto y no tenía gente que me era muy necesaria, no estaban, porque a veces, si hay mucha gente, tú no le prestas la atención que se merece Dios. A veces te tiene que llevar al desierto y dejarte sola para decir, que dependes de mí, no de nadie. Y es que a veces, que si está al de al lado, le dices al de al lado, ay, que me hace falta 5 euros, dámelo. No, pero tú se lo tienes que pedir a Dios. Que a lo mejor envía a esa persona, pero a lo mejor tiene otro método para dártelo. Y cuando estás rodeada de gente, es eso. Y a mí me pasaba eso con el teléfono. Yo tengo una melliza que es igual que yo.
Y yo otros días, yo siempre estaba llamándola. Pues mira por dónde, cuando yo entro en mi desierto, ella se va al Salvador. Cambio de horario, no podíamos hablar, pero me vino muy bien. Me vino muy bien porque cuando yo necesitaba hablar, yo hablaba con mi padre. Porque a veces es tanto las voces que tenemos del mundo, o incluso de los hermanos, pero que tú no le prestas la atención que debes a Dios. Ahora mismo con los móviles, si es que con los móviles estamos, ¡ay, que me aburro! Y paso un vídeo y otro vídeo y otro vídeo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos alimentando nuestra mente. Si te aburres, ponte a orar, lee la palabra. ¿Por qué nos metemos en otro rollo? Si la Biblia es muy grande, no te la vas a aprender nunca. O sea, tenemos que empezar a alimentarnos de la palabra. No es me aburro, pum, un móvil. Y bueno, en ese momento Dios puso a muy buenas personas en mi vida. Fueron muchas horas de estudio, como le digo, y yo queriendo otra cosa, las cosas como son. Pero Dios me hablaba. Y hubo un momento en el que la matrícula no es cara, ¿vale? Pero yo tenía muchas otras más cosas que pagar y encima estaba a media jornada. Que me ofrecieron un trabajo y eran muchas horas. ¿En qué hora lo cogí? Porque no me daba tiempo. Y claro, yo llegaba muy tarde a mi casa y yo decía, Dios mío, que no voy a probar. Dios mío, que no me voy a probar. Y me pasaba todo el día orando, trabajando pero orando. Y una noche me echo a dormir, pero me echo a dormir ya agotada diciendo, Dios mío, yo no voy a probar. Yo no me voy a sacar el ERE en 8 meses. Porque es muy complicado, no todo el mundo aprueba el ERE en 8 meses. Es un posgrado que es muy individual y es muy duro y hay gente que se pegan 3 y 4 convocatorias. Yo decía, Dios mío, que me he puesto muy mayor a estudiar, ¿cuánto lo voy a acabar? ¿Los 40? Y Dios me dio un sueño, porque a mí algunas veces Dios me ha hablado por sueños, y Dios me dio un sueño muy bonito, que tiene su explicación, ¿vale? Yo veía como había niños, que eran mis niños, eran mis sobrinillos, yo tengo muchos sobrinos, y eran mis sobrinillos, que estaban metidos en un agua contaminado, y eran míos, y de repente estaban en el agua, y el agua estaba contaminada, y los niños empezaban a caer. Y yo decía, Dios mío, me decía, métete, si sabes bucear. Y yo, Dios mío, que no, me decía que me voy a contaminar. Y dice, no, tú no te vas a contaminar, métete. Me meto en el agua y empiezo a sacar niños y niños. Y yo decía, Dios mío, pero si es que el agua está contaminada, si es que los niños están muertos. Me decía, no, yo les doy vida. Y en aquel momento me vuelvo a echar a dormir. Dios, esto que estoy yo en paranoia, Y me levanto y abro Ezequiel. Y solo me he quedado con la parte que a mí me llegó al corazón, ¿no? Y me dice, yo te envío a personas de tu misma lengua para que tú las entiendas. En aquel momento yo sentí que Dios me había dado el ministerio, que da igual lo que pase, que esto es para mí, que Dios me quiere aquí, que sus planes conmigo eran estos y que he sido llamada a esto. Me puse a estudiar y yo no sé si de sacarme muy buenas notas nunca, la verdad. 9,5, 8,5, 9,5, 10, porque la sabiduría te la da Dios. Aquel que quiera sabiduría la pide al cielo, porque Dios se la da en abundancia y sin reproche. Y porque no tienes que confiar en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios, como he dicho antes. Entonces Él hizo que en 8 meses yo aprobase la ERE. Antes de acabar, tienes que hacer unas prácticas. Mira por dónde, por A, por B o por C. Como que me ponían mucho impedimento para hacer las prácticas. ¿Por qué no? Porque estás trabajando, entonces los horarios no se adaptan a ti, no sé qué. Y yo decía, y otra con las prácticas. Yo a Dios ese año lo freí. Y Dios mío, ¿y ahora qué hago? Que no voy a hacer las prácticas. Y salió una plaza de sustituciones en Plasencia. Y aún estando estudiando, la eché y hice las prácticas trabajando. Entonces me pude quitar del trabajo que trabajaba tantas horas y empezar. Y empecé ya con mi ministerio antes de acabar el posgrado. Para que veamos cómo es Dios, ¿no? Yo no me quería matricular porque yo no tenía mi identidad fundamentada en Él, porque yo tenía baja la autoestima. Yo no voy a poder, yo no. No, es que es Dios en ti, no eres tú. Y sin embargo, antes de acabar ya estaba ejerciéndolo. Dios ya tenía su mano puesta sobre mí, guiándome el camino, guiándome hacia el lugar donde Él quiera estar, porque en aguas de reposo Él te hará descansar.
y solamente hay aguas de reposo en su presencia. Y lo mejor que tenemos es eso, descansar en las manos de Cristo. Por favor, descansar en las manos de Dios. Dios siempre provee, y a veces, Rebeca, que nosotros vemos las cosas muy difícil, nos metemos un cacao en la cabeza, y cuando ya el Señor lo tiene todo solucionado, porque para Dios, mira, para Dios no existe la casualidad, existen los propósitos. Tú has dicho que volviste en 1 año y medio. Luego, en una pregunta te voy a decir una cosa, ¿vale? Que todo va encaminado a ello, ¿vale? Porque fue un ruego, pero que ahora una pregunta te la voy a decir, ¿vale? Mira, voy a hacerle unas preguntas a los niños, al Antonio. Tiene ahí el micro él, Antonio, y al Enrique. Antonio, te quiero preguntar, ¿dónde estás, Antonio? ¿Cuál es el tema que más os llama la atención en las clases de la evangelización? Lo primero, Ponte bien el micro. agradecido por ello, que me ha enseñado muchas cosas. Habla más fuerte, Antonio, habla más fuerte. Y voy a decir los 2 grandes mandamientos que ella me enseñó y que lo tengo grabado en el corazón. El primero es: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Dásela a Enrique. Enrique, te lanzo la misma pregunta. ¿Cuál es el tema que más os llama la atención en la clase de evangelización? Pues el tema que más, Arrímatelo bien y fuerte. pues el tema que más me gusta, pues fue el de ciego, que siempre lo tengo en la mente cuando estamos dando religión evangélica los miércoles en el colegio. Amén. Rebeca, quiero decirte que yo les he hecho las preguntas a ellos, pero que ellos le han escrito ellos, lo que le han salido, ¿vale? Que estos han sido de ellos, ¿vale? Que han salido de su corazón. Queríamos respuestas que salieran del corazón, y mira, ¿qué te parecen sus respuestas? Pues, ¿qué voy a decir? Si es que me estáis llenando el alma. Hoy está siendo un día de bendición para mí. Es como el que siembra con lágrimas, con regocijo recoge, ¿no? Y yo hoy estoy recogiendo con mucho regocijo, y es gracias a vosotros, niños. Muchas gracias por estar en mi vida. Sois un regalo de Dios en mi vida. Me estáis alimentando. Dios a través de vosotros me está alimentando el alma. Amén. Muchas gracias. Amén. Bueno, pues Rebeca, continuamos con las preguntas, ¿vale? Tienes ahí agua, si quieres agua, pausamos. Bien, ¿Vale? bien. ¿Vas bien, no? Bueno, la quinta pregunta. ¿Tuviste muchos impedimentos para ser profesora de religión evangélica? Pues la verdad que es que Dios me abrió las puertas de tal forma. Es que la gente que me ha visto ha dicho que es imposible, es que Dios me ha abierto puertas que antes de empezar ya las tenía abiertas. Todo lo que tiene que ver a la hora de matricularme, a la hora de aprobar, a la hora de los coles. Sí que te tengo que reconocer que hay oposición. O sea, cuando hay propósito y bendición, hay oposición. Amén. A mí la persona que me diga, mira, tengo un ministerio, voy caminando así como agua de rosa, le digo, explícamelo, porque lo malo no está de estorbo. Lo malo quiere que tú caigas, quiere que tú tropieces. Y había mucha gente que yo tenía a mi lado, a mi alrededor, que me veía en el desierto y en vez de echarme una mano, me decían cosas que yo decía, pero ¿por qué me está contando esto? ¿Por qué me está diciendo esto? Hasta que ya entendí, por lo que he dicho antes, que tu lucha no es contra sangre ni contra carne. Que pobrecita o pobrecito, que está vendado, que está ciego y no puede ver. Entonces, sí que tengo que reconocer que los impedimentos eran porque nunca tenía un duro. O sea, quiero decir, eran algo más material que otra Yo creo cosa. que ese es el pedimiento que tenemos todos. Era algo más, pero por lo demás Dios me ha abierto puertas de repente. Le podemos decir, Rebeca, a aquellos que nos están viendo, que nos están oyendo,
¿le podemos decir que los impedimentos se vencen de rodillas? De rodillas, la única forma. Dios abre las puertas que tiene que abrir, ahora te cierra las que no te tienes que cerrar. No te des chocazos contra una puerta cerrada, si la cerra Dios. No seas cabezón o cabezona. No, Dios te abre puertas. No hay oración que no quede contestada, de verdad, como he dicho antes. Y los cristianos luchamos de rodillas. Coge tu espada y lucha. Ponte la armadura y ponte a pelear. Y si tú te pones la armadura, si es que tenemos al que ha vencido al mundo. Si nuestro mayor problema, mira, yo sé que hay problemas, ¿vale? En la vida y hay problemas muy complicados y a veces la cabeza, las depresiones juegan una mala pasada. Pero es que los cristianos, el mayor problema que tenemos ya lo tenemos resuelto. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos muramos. Pero si nos vamos a ir al cielo. Amén. Si es que lo peor que nos puede pasar, Dios ya lo ha resuelto y es que tenemos la vida eterna. ¿Qué es lo que pasa? Mira, te voy a decir algo, y esto lo he comentado yo muchas veces. El demonio no te puede quitar la salvación, pero a veces te roba el gozo. Amén. Y es porque se lo permitimos. Dios te da una bendición y no te puede quitar la bendición porque es tuya, pero te quita el gozo. Y no podemos permitir que nos robe el gozo. Si es que ya tenemos la vida resuelta, por favor. Si es que lo más grave que tenemos está solucionado. Nos preocupamos, Rebeca, por cosas insignificantes, cuando ya el Señor nos ha abierto las puertas del cielo. ¿Qué más queremos, verdad? Es así, y cada día tiene su afán. Y mira los pájaros del cielo, ¿no? Y mira las amapolas, y Dios les da de comer y las viste. Más a nosotros que somos su hijo, no nos dará lo que le pidamos. Amén, lo creo, lo tenemos todo. Pero a veces la fe que nos recorta, y por las situaciones, por las adversidades, por los problemas que puedan venir a nuestra vida, eso nos está robando mucha bendición, como tú bien has dicho. Mucho el propósito de Dios cumplirse en nuestra vida. Y lo que necesitamos, yo creo que en estos tiempos, es de tener la confianza plena puesto en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es que, a ver, no basta con creer en que existe Dios. La fe es creer en que existe Dios y que es galardonador de los que en Él creen. Amén. Entonces, claro, es que la fe es la convicción de lo que se espera. Quiero decir, aquello que no ves, estás creyendo en algo que no ves. Entre comillas es complicado, pero ponte de rodillas, porque cuando le dice, ¿puedes sanar a mi hijo? Dice, ¿tú lo crees? Dice, dame fe. Pide fe. Si no tienes, porque también la puedes pedir. Yo soy muy cagona toda la vida y no se debe tener miedo, de verdad. Quiero decir, pero yo lucho toda mi vida con muchos miedos. Yo qué sé, me da por ahí. Ahora Dios me ha libertado de muchas cosas con referente al miedo. Y muchas veces le digo, Dios mío, yo sé que no tengo que tener miedo, pero tengo... Esto... Dale. Está apagado. Sí, no lo ha quitado, todo lo ha quitado. No pasa nada. Dale. Sí. Ahí. Fernando, ese no le dé. Fernando, da este, por favor. Sí, ahora. Bueno, son cosas de directo, ¿vale? Es que se le ha apagado las pilas y entonces por eso ha sido, ¿vale? No pasa nada, que ahora nos lo recambia y seguimos, ¿vale? Estábamos hablando de eso, ¿ves? Donde hay bendición, hay oposición. y ves lo que ha sucedido. Pero bueno, estamos aquí, seguimos adelante. Y hay que seguir, como bien has dicho, que hay que seguir para adelante. Los miedos van a venir. Mira, ayer, el miércoles, tuvimos un programa. Y el programa pusimos el tema de la fe. Y yo decía algo, y decía que Dios manda a Moisés a liberar al pueblo. Lo manda y le dice, vale, ¿y cómo voy? Digo, ¿quién me envía? ¿Qué hago? Dice, nada, tú ves y libéralo. Ahora se encuentra ahí con todo el faraón, todos los egipcios, todos allí, y va y ahora se encuentra el mar y se encuentra a los egipcios por detrás. Pero la fe de que el Señor le había dicho algo
que le había dicho que él iba a libertar su pueblo. Este no le impidió ver el mar, sino que ¿qué hizo? Iba caminando, pero él no iba caminando en seco y el mar ya se había abierto. No, según él iba pisando, el mar se iba abriendo, se iba abriendo. Por eso hoy quiero decir a todos los que nos están escuchando que sigáis caminando, que aunque veáis las circunstancias malas y adversas, que Dios provee, que confiéis en el Señor Jesucristo y Él plantará victoria en nuestras vidas. Amén. Pues le quiero hacer una pregunta a los niños. Si puedes poner un fondo de música, por favor, como la que teníamos. Y la pregunta va dirigida al Antonio y al Manuel. Antonio, quiero preguntarte, ¿cuál es la asignatura más favorita? Mi asignatura favorita es religión evangélica. ¿Y por qué? Porque aparte de hacer actividades divertidas, aprendemos de la palabra de Dios. Y al día mañana nos facilitará de aprender de la palabra y también de la vida. Y deciros que estar con el Señor es un compromiso muy grande. Amén. Manuel, aquí. Te quiero lanzar la misma pregunta que le he lanzado al Antonio. Y es, ¿cuál es tu asignatura favorita? Religión evangélica. ¿Por qué? Porque somos niños que nos gusta aprender del Señor, nos gusta leer la Biblia, orar, evangelizar y aparte nos gusta tocar instrumentos para el Señor, como yo que toco la batería y el cajón, como mi hermano Antonio que toca el piano, canta, toca la guitarra, como mi hermano Ismael que toca la guitarra. Y también deciros que esto no es una religión, esto es una relación y una comunicación con el Señor. Amén, amén. Ahí le doy un 10. Porque eso se lo ¿Le vas a dar un 10? Y te doy un 10. Esto no lo están haciendo para que le pongas un 10 en la nota, que esto no. Era broma. Tengo que decir, Rebeca, que ellos, donde tú los ves aquí, pues ellos también están involucrados ya lo que es en la iglesia. Ellos están en el coro, también hay muchos niños que están aquí. Entonces, que hay una plataforma y hay una base fundamentada en la cual ellos han creído. Se nota mucho porque es lo que he dicho antes, que desde el primer día se notaba que los niños tienen una base, que vienen al culto, que tienen una escuela dominical, que en sus casas y en sus hogares se habla de Dios, se nota. Y eso es lo que ayuda a que avancen más rápido. Aquellos ya de su casa ya tienen la mayor parte del trabajo hecho. Yo únicamente me encargo de darle más conocimiento, de que oremos, pero ellos ya tienen una base muy grande. Amén. Pues vamos a seguir con las preguntas, Rebeca. Ya quedan menos, Ya quedan menos. La verdad es que me estoy sintiendo muy a gusto. Y yo. Está el Espíritu Santo aquí. Amén. Y te quiero preguntar, ¿hay mucha demanda en los colegios de España para ser profesora de religión evangélica? Vale. Hemos escuchado la palabra, no siempre, que la mies es mucha y los obreros pocos. Y que tenemos que orar al dueño de la mies para que ponga más obreros. Y yo creo que estamos en ese momento. Yo he estado mirando en Ferere los datos que tienen publicados, de 2023 a 2024. Y Andalucía es que si lo ves, tiene colegios, tiene institutos, tiene un gran porcentaje. Aragón, Asturias, Castilla y León. Ya luego va bajando un poquillo y ya vamos decayendo. Si me centro en Extremadura hay colegios, pero no hay institutos. Hay unos 15, 20 colegios. Calculo así porque he añadido los nuevos que han salido ahora, pero no hay institutos. Y es muy importante que demos el paso también a los institutos, porque en los institutos los niños están muy perdidos. Porque se enfrentan a otras cosas. Se están enfrentando a retos muy grandes, a muchas tentaciones, a muchas distorsiones, porque lo malo distorsiona la realidad, distorsiona la vida, te pone una venda delante. Entonces, la situación de España,
es que gracias a Dios casi en todas las comunidades autónomas de España hay religión evangélica en los colegios, pero que esté tan grande como Andalucía, todavía nos queda mucho por construir. Y sí que me gustaría que orásemos porque es cierto que yo veo, porque tú dices que se matricula gente en el posgrado de la ERE. ¿Qué pasa luego? Y es que tiene que haber dos movimientos. El primer movimiento es verdad que haya obreros para la mies, y el segundo es que los padres vayan a los institutos y los colegios y pidan la religión evangélica a sus hijos. Luego hay oposición, vamos a ser realistas. Tú puedes pedir religión evangélica y a veces se pierden los papeles, otras veces no sé qué ha pasado, pero que no dan. Entonces sí que hay que tener mucha oración, como aquí en Millajadas habéis tenido. Los padres se tienen que mover y la gente tiene que estudiar. O sea, lo tenemos que ver como un ministerio, es un llamado y hay que moverse. Por mucho que nos parezca difícil, que a veces no sintamos con fuerza, pero es que nosotros no somos. Es que es Dios. Amén. Podemos decir, Rebeca, que Andalucía está arriba. El top 10 es Andalucía, y Extremadura es que solamente hay como mucho 20 centros, entre 15 y 20, y ningún instituto. ¿Puedes lanzar alguna ahí donde nos están viendo? Que a lo mejor nos están viendo algunos que están ahí. Pues yo deciros que es muy fácil, que lo que tenéis que hacer es coger un papel y llevarlo al colegio o al instituto de tu hijo. Que instruya al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que como padres tenéis esa responsabilidad. Y toda aquella persona que tenga un don, que lo ponga al servicio del Señor. Que Dios va a hacer, que Dios va a abrir y va a cerrar las puertas que tenga que cerrar, pero va a abrir las que tenga que abrir. Y Él está abriéndose camino en los colegios y en los institutos, que es muy importante que haya obreros y que haya centros educativos. Amén. Pues nada, querida audiencia, animaros que faltan obreros, que la miel es mucha. Amén. Pues voy a lanzarle una pregunta a los niños, porque Rebeca, aparte del colegio, cuando le das clase, pues aquí nosotros los viernes tenemos también escuela dominical. Y hay niños, pues, que tú no los has visto, ¿vale? Pero es porque van a otros colegios, ¿vale? Pero él viene también a la escuela de aquí dominical, y le quiero lanzar una pregunta a Oscar. Oscar, ¿qué te parece las clases de la escuela dominical de los viernes? Bien, porque nos enseñan la palabra del Señor y nos mandan a orar, y lo más importante es tener a Dios en el corazón. Amén. Mira, las siete preguntas que te quiero lanzar, Rebeca, va a lo que hemos dicho, al consejo. Y esta pregunta, ¿qué consejo le darías a la juventud cristiana o ánimo para ser profesora de religión evangélica? ¿O profesor? Yo en primer lugar le diría, no metáis a Dios en una caja, ¿vale? No hagáis una imagen que vosotros tengáis de Dios, sino vosotros escuchar a Dios. ¿Qué os puedo decir? Que servir a Dios es lo más grande que hay, ¿vale? Que cumplir la voluntad de Dios es lo más grande que hay, y que es a lo que estamos llamando. Estamos llamados a llevar su palabra en todo lugar. Entonces imaginaros dando clases, imaginaros con los más pequeños, que vosotros podéis, que no hay nada que nos limite. Mira, ¿sabes lo que pasa? Y ahora sí ya lo voy a decir como gitana, que muchas veces nos ponemos límites a nosotros mismos. Y ahora sí me voy a centrar en como gitano. No puedo, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Y qué van a decir de mí? Que estás sirviendo a Cristo. Que te dé igual lo que digan de ti. Que tú estás sirviendo a Cristo. No estás sirviendo al hombre. Correr la carrera como si solamente tuvieses una persona que estás viviendo, y esa persona es Cristo. No intentes agradar al mundo, sino agrada a Dios. A la hora de estudiar, ¿qué os voy a decir? Si es que Dios te manda a algo, Dios te manda a que donde estés, Él te hace florecer. Tenemos que llevar la palabra, estemos donde estemos. El que está en el mercadillo tiene que llevar la palabra al mercadillo. Amén. El que esté barriendo
la tiene que llevar barriendo. Pero el que esté en el banco también. El que esté de político también. Los cristianos tienen que estar en todos los lugares. Tenemos que estar en todos los lados para testificar de Cristo. Mi hermana estudió Derecho, pero al final no quiere ejercerlo y está trabajando de jefecilla en una ONG, en el secretariado gitano. Y ha llegado muchas veces. Le digo, María, ¿qué has hecho? Y dice, pues fulanita de tal, y me he puesto ahora con ella. Y digo, pero ahí en la mitad de trabajo, sí, le he dicho, métete en el despacho y nos vamos a orar. Y hay gente que no conocería a Dios de otra forma, pero lo conoce a través de ti. Amén. Yo en mi trabajo en el que estaba, yo decía, mira, voy a contar una cosa que me pasó una vez. Yo trabajaba en el Barcelonés, en la cárcel de menores. Y había un muchacho allí que yo veía que quería hablar de Dios. Me hablaba de Dios. Y bum, bum, y yo le hablaba de Dios. Y yo tenía una Biblia, pero la tenía en el coche. Total, que subo, hablo con la educadora, digo, hombre, dale la Biblia para cuando estén sus noches a oscuras. Y de otra forma yo no podría haber tocado a esas personas. Si yo no hubiese estudiado y hubiese escuchado la voz de Dios, yo no podría haber llegado a los lugares que he llegado. No os pongáis límites, no metáis a Dios en una caja, que es que nunca sabes dónde Dios te va a llamar. Que es que lo mismo Dios te llama a que hables, yo qué sé, con otras personas que tú dices, ¿cómo le voy a hablar? Yo qué sé, a musulmanes, ¿cómo le voy a predicar la palabra de Dios? Que no se la vas a predicar tú. Es que el Espíritu Santo es el único que convence. Amén. De pecado y de justicia. Amén. Entonces, lo que quiero decir es que deciros que lo mejor que podía hacer en esta vida es servir a Dios. Que yo tenía otros planes para mí. Que yo no iba a hacer el aire. Que yo quería mi casa, mis 3 chaborrillos por ahí corriendo y ya está. Y me dijo que Dios que no es tu momento, que tus tiempos no son los míos. Y tu tiempo es de estudiar. Pero Dios mío, si yo ya tengo 34 años, pero de verdad me lo estás... Sí. Ahora vas a estudiar mi palabra. Te has estado preparando. Yo te he estado preparando. Te he estado procesando. Porque cuando tienes un ministerio, Dios te tiene que procesar. Tú no puedes llegar allí porque tú, si no eres procesada, que llegas como... No, tú tienes que tener experiencia en la vida. Tú tienes que saber lo que es una fatiga para entender al de al lado. Cuando viene una persona llorando porque está en proceso de duelo, si tú no lo has pasado, tú le vas a decir, venga, no llores más, que Cristo te... Sí, Cristo me ama, pero yo tengo dolor. Quizás las palabras son otras, hermanas. No sé si me explico. Dios te procesa, te hace pasar por cosas y te guía el camino. Y eso, que yo quería otra cosa y me dijo, no, Dios, ahora estoy muy contenta de la vida que Dios me ha regalado, de la vida que Dios me está regalando. No quiero nada que no sea de Dios. Todo lo que venga en mi vida, que sea de Dios, sino que se vaya. Amén, amén. Así lo queremos todo. Queremos lo que sea de Dios, lo queremos para nuestras vidas, para nuestras casas y para nuestros pequeños. Amén. Pues vamos a seguir con los pequeños. Y vamos a ver, me va a tocar Jeremías. Jeremías, te voy a preguntar, ¿algún amigo vuestro le gustaría ir a clase de religión evangélica? Sí, hay bastantes, pero esperamos que el próximo año se le apunte. Ahora te lanzo la misma pregunta. ¿Hay algunos amigos que le gustarían ir a clase de religión evangélica con Rebeca? La verdad que tengo bastantes en mi clase, pero nunca se lo he preguntado. Amén. Pues que sepa, yo sí lo sé de primera mano, Rebeca, que hay muchos, que para el año que viene... Gloria a Dios. Hay muchos que se van a querer apuntar y esperamos, porque este año ha sido el primero y ha sido por dejadez o porque no han podido, pero nosotros repartimos solicitud a diestra y a siniestra, ¿eh? Yo le digo una cosa a los padres. Cuando tengáis la solicitud a la mano y os dé pereza, tener en cuenta que es oposición. Vence la pereza y llévala. Amén. Pues, Rebeca, quiero lanzarte una pregunta, que es la que yo me guardé, que te dije de 1 año y medio, que vas a ver que en el Señor no hay casualidad, sino en el propósito, que ahora te la voy a contar. Pero quiero que lo sepas tú. ¿Sabías que eres una petición concebida de Dios para mi hijada?
me lo dijiste cuando lo vi por primera vez, sí lo sabía. Y en realidad es que es un milagro, porque yo no iba a venir aquí. Mi plan era que iba a salir una plaza en Badajoz. De hecho, estaban los papeles, estaban todos, pero lo que le digo que se perdieron. O sea, no sé lo que ha pasado, pero se echaban la pelota uno a otro y no salió. Y yo sí sé que Dios tiene propósito aquí. Y Dios tiene un propósito conmigo aquí, como he dicho antes. Yo tenía que venir aquí a aprender de vosotros, alimentar el alma. Y me agrada mucho porque soy una oración contestada. Entonces me agrada mucho. Y esto es para mí también una oración contestada. Yo pensaba que iba a ser en Badajoz, pero ha sido aquí. Pero aquí estoy aprendiendo y me estoy nutriendo y Dios me está guiando el camino a mejorar. Amén. ¿Va bien? Vale. Mira, Rebeca, decías tú que hace año y medio o así, pues el Señor te caminó otra vez en el camino, Señor. Pues mira, no es casualidad, es propósito. Hace año o 2 años bueno, pues que nosotros tuvimos una clase difícil que le dieron a los niños, una clase difícil, y la cual yo a nosotros decíamos, ¿qué va a pasar con nuestros niños? ¿Qué va a suceder? Ahora en los colegios le van a enseñar cosas. ¿Qué podemos hacer? Y tomemos la decisión, bueno, pues vamos a orar y verás cómo Dios nos va a contestar el llamado y lo que oramos. Verás cómo el Señor, la petición que tenemos en nuestros corazones va a ser concebida. Pues nosotros estuvimos orando, estuvimos clamando al Señor, y como nosotros pensando que en nuestros colegios no lo iban a permitir, pero mira, aquí estás tú eres una petición de Dios concebida para mi hijada. Gloria a Dios. Quiero que lo sepas, quiero que sepas que estuvimos orando, que estuvimos ayunando. Quiero que sepas que nos pusimos no manos a la obra, sino rodillas a la obra. Nos pusimos, intercedimos al Señor para que nos enviara una profesora de religión evangélica, y te tenemos a ti. Gloria a Dios, me alegra mucho, ¿no? Porque estabas y yo orando por mí. Yo ahora lo siento así, ¿no? Estaba yo en mi desierto y vosotros estabais orando para que Dios me prosperase en la vida y me trajese aquí. Amén. Pues quiero preguntarle ahora a los niños, al Ismael, ¿dónde está? ¿Qué os parece que haya deberes de religión evangélica para casa? ¿Qué os parece? Pues a mí me parece muy bien que haya deberes de la escuela para casa, porque podemos aprender de la Biblia en casa en vez de estar perdiendo el tiempo. Me lo apunto, ¿vale? José, te lanzo la misma pregunta. ¿Qué os parece que haya deberes de la Biblia para casa? Pues a mí me parece bien, porque así aprendemos más y en vez de perder el tiempo en otras cosas, aprendemos mejor la Biblia y es mejor hacer los deberes de la Biblia y aprendemos más. Amén. Bueno, Rebeca, te lanzo, ya estamos llegando al final, ¿vale? Da pena, a mí me da pena de cortarlo, pero te quiero lanzar otra pregunta. ¿Cómo ves el nivel de conocimiento en los niños? ¿Y qué te parece? Me parece que tienen un nivel, para mí, bastante alto, ¿vale? Tienen preguntas que tú dices, pero no preguntan sin conocimiento. Quiero decir, no es que yo te hago una pregunta y la tiro al aire, no. Oye, pues mira, yo he visto esto y esto, te lo puedo contar. A mí cuando llegan, y es que ellos me hablan de la historia a lo mejor que yo voy a contar. Voy a explicar el buen samaritano y llega Rebeca, que esa historia me la sé yo, esa te la cuento yo. Entonces, sí que es cierto que tú dices, y eso es lo que permite es que los niños ya tienen la palabra en su corazón, ¿vale? Puede llegar que en algún momento se enfríen, pero ellos van a saber quién abrió el mar rojo. Amén. Ellos van a saber que estuvo 3 días en la ballena Jonás porque no le hizo caso. Amén. O sea, no queda atrás todo lo que estáis haciendo vosotros, porque está claro que esto es de los padres y es de la escuela dominical, ¿no? De una iglesia fuerte que ha mirado y ha dicho, que
que nuestros pequeños son los más débiles. Los tenemos que formar en la palabra de Dios. Y eso va a quedar en los niños. Ahora sí que yo animo a otras iglesias, por favor, que tomen de ejemplo a esta. Que tomen de ejemplo cómo lo están haciendo con los más pequeños, cómo se están preocupando por las nuevas generaciones, cómo le están dando importancia a que los niños conozcan de la palabra de Dios. Porque instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Entonces yo ahora sí que animo. Si hubiese escuela dominical en muchas iglesias, madre mía, qué gozada. Amén. Amén. Pues nada, animaros, iglesia, que esto es una bendición. Yo me he tirado con ellos, Rebeca, me he tirado 13 meses con ellos. Créetelo que a mí me han enseñado más ellos de lo que yo le he podido enseñar a ellos. Me han enseñado a orar con humildad, con sencillez, con transparencia, con decirle las cosas a Dios naturalmente. Y yo, cuando ellos oraban, pues yo me sentía y me decía yo, ¿y yo qué hago aquí? Yo le decía a ellos, yo no necesitaba decirles nada. Ellos iban, entraban y se ponían de rodillas y ya oraban. Cuando pasaba, yo ya les digo, ¿están cansados estos niños? Pasaba una hora orando con ellos, orando. Y ellos me decían, le decía, bueno, pues ya vamos a dejar, vamos a leer algo de la Biblia. Y me decía, ¿y por qué cortas ya? Era impresionante, no se cansan de orar, no se cansan de aprender. Vienen aquí, vienen con sus cuadernos y sus lápiz y vienen aprendiendo. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces nos pensamos los mayores que es que el niño lo va a entender. El niño tiene espíritu como nosotros. El Espíritu Santo también le habla a su espíritu. Que a veces nos confundimos con la mente y el entendimiento con lo espiritual. Y eso no, a veces no, ellos pueden. El Espíritu Santo, al igual que nos habla a nosotros, le habla a ellos. Ellos crecen en el conocimiento de la palabra de Dios cada día. Y gracias a Dios hay una iglesia que está respaldando ese conocimiento. Hay gente que os preparáis las clases, que estáis con ellos, que estáis ayudando a ese crecimiento. Porque ¿de quién le sirve a una iglesia crecer si deja atrás a un más pequeño? Tendremos que crecer todos de la mano y todos en igualdad. Es que el día de mañana ellos son la iglesia. Es que ahora mismo sois la iglesia, ¿no? Pero el día de mañana seréis los que estaréis a cargo de la iglesia. De aquí van a salir pastores, pastoras, profesoras de religión evangélica, seguro que sí. Lo creo. Entonces, de aquí están las nuevas generaciones. Aquí están los adoradores, los salmistas. Eso es lo que estamos educando. Yo muchas veces le digo a Aarón escribe. Aarón, si cantas muy bien, pero escribe, adora, que vas a ser salmista, hazlo. Y es así. Y a mí me llena de gozo ver que cómo estáis pendientes y estáis cuidando a los más pequeños. Como decía Jesús, deja que se acerquen los pequeños, déjalo, porque de ellos es el reino de Dios. Amén. Y muchas veces se nos olvida porque vamos a la iglesia y queremos una iglesia grande, que esté llena. Y los niños por ahí corriendo. ¿Y quién alimenta el alma de los niños? ¿Quién le da de comer? Mientras, podemos decir, Rebeca, que mientras que estamos entretenidos, porque el diablo mete semilla a los más jóvenes, porque él no entiende. Satanás sabe que el fundamento es de ir metiendo a los más pequeños, para que cuando vayan creciendo la palabra del Señor no haga efecto en sus vidas. Y nosotros, pues, gracias a Dios, damos pues que tenemos a esta juventud, estos jóvenes, pues que están dispuestos a enseñar a estos pequeños. Quiero seguir con Jesús, lanzarle una pregunta a Jesús. Jesús, ¿por qué es necesario ir a las clases evangélicas? Porque puedes aprender de Dios y Dios te va a estar contigo y es por eso, porque tienes que ir a las escuelas dominicales y si tú vas a seguir aprendiendo de Dios. Amén. ¿Os dais cuenta, no, querida audiencia? Traer a los niños a la escuela dominical,
apuntarlo a las clases de nuestra hermana Rebeca, apuntarlo. Y Rebeca, la última pregunta que yo tengo, la última pregunta que te he mandado, porque luego tengo 2 preguntas que no te les he mandado. La última pregunta va relacionada a lo que el niño Jesús ha dicho, que es: ¿qué le dirías a los padres que todavía no han apuntado a los niños a religión evangélica? Le haría una pregunta. ¿A ti te preocupa el bienestar de tu hijo? ¿A qué le das de comer? ¿A qué le das de beber? ¿A qué lo llevas bien vestido? ¿Por qué no te preocupa de lo principal en la vida, que es que su alma esté alimentada con la palabra de Cristo? Si tú quieres que tu hijo el día de mañana confíe en Dios y tenga fe en Dios, edúcalo en eso. Y ahora mismo está fácil, porque gracias a Dios podemos tener presencia en los colegios. Solamente tienes que vencer la pereza, la oposición, las cosas que te pongan en la cabeza, quítatelas y llevar un papel. Es algo fácil. Se trata de la vida de tu hijo y de tu hija. No permitas que se eduquen en otras cosas, cuando se pueden estar llenando de Dios. Para aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, Rebeca, ¿cuándo hay que echar la solicitud? Sobre junio, a principios de junio, se pueden echar. Me la pedís a mí, que voy a estar en el colegio, que te la pidan a ti, y simplemente rellenar un papel. Se tarda nada. A partir de junio se echa y se hacen las matrículas. No te preocupes, que vamos a estar detrás de ellos. De verdad que vamos a estar detrás de ellos, como estuvimos la primera vez, pero en esta segunda vez lo vamos a hacer más todavía. Y creemos que mejor lo vamos a hacer. Seguro que Dios lo hace por nosotros. Vale, pues mira, Rebeca, llevamos pues aproximadamente 1 hora y media de programa. Se ha pasado volando, Sí. Se ha pasado volando. Yo ya no tengo más preguntas de las que te he enviado, pero sí tengo 2 preguntas que son míticas de aquí del programa, que se las lanzamos a todos aquellos que vienen por primera vez aquí al programa. Y la primera es, porque estas preguntas quiero que salgan del corazón, por eso no te las he enviado, porque quiero que las respuestas salgan de lo más profundo del corazón. Amén. Y la primera pregunta que te la voy a lanzar es: ¿qué consejo le darías a la juventud? Que no te pierdas, que no te distraigas en cosas vanas, que no quites tus ojos de Jesús, que da igual por lo que estés pasando, da igual lo que sientas, da igual lo que hayas hecho, ven a los pies de Cristo, porque Él coge al hijo pródigo, al hijo que se ha ido, o al hijo que nunca ha estado, y le pone vestiduras nuevas y anillos nuevos, y lo calza, y lo viste, y lo mete en su casa. Da igual por lo que estés pasando, da igual lo que hayas vivido, lo que hayas hecho. Jesús te abraza, te ama y te quiere. Da el primer paso, que es venir a la iglesia. Da el primer paso, porque Él va a hacer todo lo demás. Dios es un Señor. Dios llama a la puerta. Tú si quieres abres, si no, no. Pero a la vez que estás escuchando la voz de Dios para ir a la iglesia, vas a tener otras voces que te van a decir: no vayas, no lo hagas. No te dejes llevar por los demás. ¿Qué me van a decir? ¿Qué no me van a decir? Y voy a encajar y no voy a encajar. No, vete a la iglesia. Deja que la palabra entre, y la palabra te va limpiando, y la palabra te va sanando. Y el Espíritu Santo es el único que sana las heridas del alma. El único. Heridas del alma tiene todo el mundo. Pero los jóvenes, lo que pasa es que se enfrentan a esas heridas del alma pensando que nadie los entiende, porque su cabeza lo viven así, pensando que son los únicos, pensando que no saben dónde ir porque les da vergüenza. No hace falta que hables con nadie, habla con el Espíritu Santo. Vente a solas. Escucha la palabra y Dios te limpia y Dios te cuida. No consigues nada con estar enganchado a un móvil, con estar enganchado a la tele, con estar viendo cosas, con estar en la calle fumando. Esas son cosas pasajeras, se van, y tú y yo sabemos que no te llena el alma. Tú y yo sabemos que cuando te vas a tu habitación tienes algo que te falta. Tienes algo que te está diciendo: necesito algo más, y no sabes lo que es. Eso que necesitas es a Dios en tu vida, es la presencia de Cristo en tu corazón. Amén. Y la segunda pregunta que te voy a lanzar es el nombre del programa.
si ahora cerraras los ojos, Rebeca, y estuvieras a los pies de Jesús, ¿qué le dirías? Yo lo abrazaba y me echaba a llorar. Yo creo que me abrazaba y me echaba a llorar, no hace falta palabras. Cuando tienes tanta intimidad con tu Padre, no te hace falta hablar. Yo creo que no me va a hacer falta hablar. Yo me pondría allí a llorarle en los pies y abrazarlo de agradecimiento lo que hace por mí todos los días. Amén. No hace falta hablar. Amén. Yo en esta pregunta respondí, dejaría que mis lágrimas hablaran. Porque yo creo que no me saldría palabras para ello. Porque es tanto la misericordia que Dios ha hecho con nosotros, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros pequeños. Pues que vernos allí, que éramos destituidos de su gloria, que éramos apartados, que dice la Biblia que éramos enemigos suyos. Y por el sacrificio de Dios volvió nuestra enemistad en amistad. Gloria a Dios. Amén. Pues nada, Rebeca, todo lo bueno tiene fin, ¿vale? Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero cógete el micro, vente por acá, cógete el micro, espérate, le da. Es que si no nos escucha. Mira, este texto, Rebeca, que va a citar. Mira, me sentía del Señor recitar el texto en Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en el Señor. Yo en esta tarde quiero agradecer en el nombre de la Iglesia el trabajo de la Rebeca y el trabajo de mi hermano David. Amén. Amén. Gloria a Dios. Queremos hacerlo. Me callo. Queremos hacerlo público aquí. Y todos los que nos están viendo, seguramente que nos están viendo muchas personas que tienen sus hijos contigo, y aquellos que nos están escuchando, darte las gracias de corazón, porque sabemos el trabajo que estás haciendo con nuestros pequeños, sabemos que los estás haciendo crecer en lo fundamental que es la palabra del Señor, y en nombre de todos, de jóvenes, de pequeños, de ancianos, de todos, te decimos gracias, Rebeca. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. O sea, no... Es Dios en mi vida. No soy digna ni merecedora de nada. Pero Dios tiene amor, misericordia por todas las personas. Muchas gracias, de verdad. Y para nosotros, Rebeca, tenerte... que eres una petición de Dios concebida. Entonces, como tal, te guardamos, te queremos en el amor del Señor. Amén. Y que Dios bendiga tu vida, tu casa, tu negocio, esto que estás haciendo. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Pues nada, querida audiencia, deciros que hasta aquí, que muchas gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias. Sí, está en esa, es que tenemos tantas cámaras que no sabemos, yo me centro siempre, Rebeca, en esta. Pues nada, querida audiencia, decir lo que estaba diciendo, que gracias por estar ahí, gracias por compartir este programa, gracias por vuestra paciencia, por vuestro amor. Quiero en esta tarde bendecir vuestras casas en el nombre del Señor Jesucristo. Y nada, es deciros que el miércoles, si Dios quiere, a las 10 de la noche, como siempre, estaremos en directo predicando la palabra del Señor. Que Dios os bendiga mucho. Saludar ahora. Adiós.